En la red presenta noticias y sucesos. Con José Antonio Medina y León Ignacio Ruiz. Mundo 40 va a dar una sorpresa tremenda en unos días más. El próximo viernes 20 a las 11 de la mañana en el Instituto Veracruzano de la Cultura, que tiene instalaciones en el Jardín de las Culturas, se va a llevar a cabo una transmisión especial, es decir, una simbólica transmisión para recordar a los pioneros de la radio y para hacer una especie de homenaje a uno de los medios que ha prevalecido a pesar del Internet, porque la radio sigue y seguirá siendo una de las mejores formas de comunicación que hay en la humanidad. Entonces, desde ahorita les invito para que estén pendientes, porque Mundo 40 va a dar una sorpresa enorme, ya que en el día de la transmisión simbólica, posiblemente anuncien también una transmisión mundial. Es decir, algo aprovechar la tecnología, los medios, todo lo que hay, los recursos que te contamos ahora, serán puestos a disposición del público en general, no solamente del público de Jalapa y de Veracruz, sino de todo el mundo, porque se van a tratar de utilizar, con un gran esfuerzo técnico, un gran esfuerzo humano, se van a tratar de organizar algo para darle a la comunidad la novedad de una transmisión en vivo, una transmisión directa, una transmisión indudablemente novedosa. Recordar, rehacer una cabina de los años 50, 60, una cabina de radio, cómo eran, cómo tenían las consolas, de qué manera trabajaban los discos, cómo los locutores se podían mover, hablar, qué condiciones había que cumplir para ser locutor. Estarán presentes en esa reunión, en esa cita, en esa transmisión ficticia, pero al mismo tiempo simbólica, histórica, el Miguel Renán Alcocer, que es uno de los pioneros de la radio en el estado de Veracruz, y el maestro Rodolfo Calderón Vivar, que es un compilador extraordinariamente bien dotado de lo que es la historia de la radio en Veracruz. De manera que será muy interesante participar en ello. Yo también voy a estar. Yo voy a ser ahí el mirón, el curioso, el preguntón, el que se acerca, el que siempre está dando lata fuera de la cabina, que quiere entrar, que quiere tocar, que quiere saber de qué se trata. En fin, el sketch va a estar ameno, se los aseguro, porque Rodolfo Calderón tiene una gama de recursos técnicos que va a proyectar, que va a utilizar, que va a dar a conocer, para que hagamos de cuenta que nos transportamos a los años 50, 40, años en que la radio empieza en Veracruz y que nos puede ir contando poco a poco cómo era y qué anécdotas se presentaron en esos tiempos de la radio, en los años 40, 50, 60, 70, en donde predominaba mucho la necesidad y el gusto por la radio, que todavía sigue siendo fantástica, pero que ahora ha predominado mucho más en otro orden musical. Sin embargo, la música como lenguaje universal pues es lo mejor que puede haber para transmitirnos, para comunicarnos, para estar presentes, y de esta manera la radio seguirá siendo siempre la pionera en la comunicación. Por eso queremos rendir un homenaje a la radiodifusión en Veracruz, que empezó curiosamente digo porque no es un dato que pueda ser totalmente identificado, pero sí estudiado. Empezó la radiocomunicación en Córdoba, Veracruz, el lugar donde yo nací, donde vi mis primeros pasos, en donde se hizo los tratados de Córdoba. En Córdoba, ahí se inicia en el año de 1921, cuando el presidente de la República, Álvaro Obregón, se presenta a los festejos de los 100 años de la independencia de México, y entonces lleva a cabo la primera transmisión radiofónica desde Córdoba. Sin embargo, era muy elemental lo que estoy hablando. Imagínense en ese año, en esa época, en ese momento, que no se consideró como que había sido una instalación completa, una estación de radio, sino posiblemente nada más algo que dio oportunidad a que el auditorio de la República se enterara de que el presidente de la República estaba precisamente en Córdoba haciendo presencia en un acto cívico. Bueno, esta es una anécdota que yo quisiera mejor que la refirieran los historiadores, las personas que conocen más de este detalle, y tendré en su oportunidad también que traer por aquí a estos micrófonos a cada uno de ellos para que vayan hablando acerca de la historia que posiblemente nos interesa a todos, porque hay pasajes en donde aparecen personajes que todos recordamos. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Calimán? La historia de Calimán en la radio pues fue fantástica. Los Tres Patines, que todavía siguen funcionando en algunas estaciones. Y hay muchos programas y novelas que hicieron posible esa vinculación tan enorme social en el país. El desarrollo de la radio prácticamente es fundamental para nuestra sociedad actual. Así que están invitados para el próximo viernes a las 11 de la mañana en el Jardín de las Culturas, en donde se llevará a cabo esta transmisión en vivo, esta transmisión simbólica de la historia, de la cronología, de lo que ha sido la radio en el estado de Veracruz.
Por el momento ese es el tema que quisiera tocar con ustedes para entrar posteriormente a una entrevista que vamos a tener a un personaje de la política local que sin duda ustedes lo podrán identificar en el momento en que se ve aquí enfrente de nosotros, pero me adelanto a decir que se trata de César Armenta, que es una de las gentes que realmente tiene historia, realmente tiene hecho una militancia y una actitud de carácter político fundamental. Él es un hombre libre, pero sobre todo tiene un fundamento y una formación que vale la pena conocer sus puntos de vista sobre la política en estos momentos. Ya les revisaremos en unos instantes más. Mientras tanto, les rogamos que nos sigan atendiendo con no dejen de vernos, para que podamos entrar pronto a la entrevista con César Armenta. La noticia es la artillería de la libertad. El micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos. Mundo 40 presenta En la red. educación, arte y cultura. Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. César Armenta. César Armenta, presente con nosotros. Quiero presentar al auditorio a una persona que ha hecho toda su vida una función totalmente social, participando, y tenemos oportunidad hoy de comentar con él algunas cosas que ha realizado en el transcurso de su trayectoria. Bueno, pero yo voy a pedirle a César que él nos dé a conocer, nos comente sobre lo que es en estos momentos la visión que tiene del proceso electoral.
Estamos en un proceso electoral, en elecciones. A ver, ¿qué diferencia encuentras tú entre elecciones, proceso electoral? ¿Qué hay? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues estamos a ¿cuántos días? 17, 18 días de las elecciones. Estamos ya a 17 hoy. Sí. 13 y 4, 17 días. Al día 18 se van a celebrar elecciones en todo el estado de Veracruz para candidatos, para elegir candidatos a diputados locales y a la gubernatura del estado. Sí. Entonces, en este momento se encuentra el proceso electoral ya en su pleno desarrollo. Me decías que hay candidatos, candidatas y candidaturas, ¿verdad? Así es. Creo que por primera vez en la historia política de nuestro estado, hay algunos candidatos llamados independientes de los partidos políticos, desde luego, y que están participando para la gubernatura del estado, Sí. y para las diputaciones en los distritos también del estado de Veracruz. Hay esa modalidad de candidatos independientes, y bueno, esperamos que en las próximas elecciones, pues la ciudadanía, la sociedad civil, que ya está, por cierto, no muy de acuerdo con el comportamiento de los partidos políticos, Sí. que no está de acuerdo, y no estamos, porque yo también me incluyo, de acuerdo con el comportamiento de diputados y de senadores, por algunas razones que voy a empezar a hablar sobre ellas. Nosotros tenemos una legislatura local y federal. Sí. La federal es de 500 diputados. 500 diputados. Sí. De esos 500 diputados, el 40%, que es un número que se dice fácil, pero son muchos, el 40% no son diputados electos por la ciudadanía. Entra por una vía que yo le llamo los caminos torcidos de la democracia. Esa vía se llama la vía plurinominal. Nadie vota por ellos, nadie los elige, pero el 40% en todas las cámaras de diputados de los estados y el Congreso Federal entran por esa vía, y ahí entran los familiares de los señores que dirigen los partidos políticos, Claro. los familiares de los poderosos, del señor gobernador, de los senadores, hacen una lista, y en esa lista enumeran del 1 al 4, 5, 6, los que pueden entrar, o 10, y esos diputados nadie votó por ellos. Claro. Pero llegan a la Cámara de Diputados, aparte de eso, de que son ilegales, Sí. no son demócratas, así de sencillo, nadie los eligió, llegan a la Cámara y llegan a tomar posesión de la Cámara, y son los que van a mandar y van a decidir qué es lo que se tiene que hacer en todas las cámaras de diputados en nuestra República. Creo que eso es antidemocrático. No, si una persona llega a un cargo de, entre comillas, elección popular y no ha votado por él, ¿No? entonces ¿cómo se le puede decir a eso? A ver, Tienes razón, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, y así lo veo como algo que no fue una reforma política, sino fue un acuerdo político. Más que acuerdo se le llama de otra forma, pero eso es un fraude. Tienes razón, sí. Es un fraude realmente. Aparte de eso, tenemos que el 40% de diputados en toda la República y en todas las cámaras cobran lo mismo que los que son elegidos por el voto ciudadano. Qué barbaridad. Entonces es una carga económica, Sí. para la ciudadanía, porque todos pagamos sus Claro, sueldos, claro. sus viáticos, y además son sueldos. No, sueldos enormes. No sé cuánto gane un diputado federal.
pero estamos hablando de 120 a 150 mil pesos, aparte las comisiones cuando salen a cualquier estado llevan todo pagado, los señores no pueden sacar de su bolsa un solo peso, y bueno, ese dinero hace falta en el campo. Así es. Hace falta para apoyar a las mini y ¿cómo le dicen? Pymes, Sí. pequeñas y medianas empresas, Empresas. para generar empleos. Entonces no se pueden generar empleos porque el dinero que se debe de dedicar para apoyar a la gente que realmente trabaja, Claro. se dedica para mantener estos holgazanes. Sí, prácticamente ese es el gran problema de la política nacional, que no se está llevando a cabo una vida democrática verdaderamente, sino una vida selectiva, ¿no? Yo pienso, César, que tocaste un punto muy importante al mencionar el 40% de la integración de las cámaras. Esto quiere decir que hay un 40% de no democracia, mínimo. Así es. ¿Cómo quieren que haya elecciones y que haya votos cuando el abstencionismo se manifiesta cada elección porque estamos en contra de ello, ¿no? Bueno, el abstencionismo es una forma, en primer lugar, de repudio hacia los partidos políticos. ¿Cierto? La gente no está de acuerdo. De eso se aprovechan los que detentan el poder, porque entonces con pocos votos pueden Claro. hacer ellos lo que quieran también con pocos votos para llevar el mando en cualquier cargo, ya sea diputado, ya sea senador, ya sea presidente municipal, para todos los cargos. Ellos, como la gente se habla de que un promedio del 54 o del 55% de los electores no votan, no va a votar. Así es. Eso es grave, ¿eh? Entonces ahí hay un vacío. Si esa gente saliera a votar, Claro. ¿sí?, este país cambiaría. Bueno, estoy de acuerdo contigo y precisamente voy a hacer referencia a algo que me acaba de pasar en el Instituto Nacional Electoral. Recurrí al organismo público local de elecciones, el OPLE, recurrí para preguntarle si existía una figura llamada candidatos no registrados y qué efectos tenía y por qué en la boleta electoral aparece un cuadro para votar por personas que no están registradas. Y el OPLE, el organismo local, pues me contesta con algo que realmente me dejó sorprendido, diciéndome que en la ley nada más hay dos tipos de candidaturas. Los candidatos registrados por los partidos, o sea, los candidatos postulados por los partidos y los candidatos independientes. Y no reconoce la figura de candidatos no registrados. Entonces me fui al Instituto Nacional Electoral, que es prácticamente la autoridad máxima en materia electoral en el país, ¿verdad? Y el Instituto Nacional Electoral, mediante un oficio, me dice que sí existen las candidaturas no registradas y me dice que, le pregunté quiénes son, cómo son, platíqueme de qué se trata, qué hay. Y me dice el Instituto Nacional Electoral, son las personas que sin haber sido registradas para un cargo de elección popular, reciben votos en el espacio en blanco en donde aparece la boleta porque sus simpatizantes quieren hacerlo, es decir, quieren votar por él. De manera que, en términos, pero para esto me aclara el Instituto Nacional Electoral que estos no son términos del instituto, estos son términos del tribunal, porque dice que son términos que utiliza el Tribunal Federal Electoral para señalar, cuantificar y sobre todo para conceptuar algo como es el caso de lo que yo pregunté, ¿qué son los candidatos no registrados? Entonces, ¿tú crees que en la boleta electoral van a aparecer 3 opciones para votar? Bueno, antes venía un espacio en la boleta para votar por cualquier persona que quisieras. ¿Sí? Y estamos hablando, obviamente, de candidatos no registrados. Eso es. Eso no quiere decir que con las pocas firmas o regulares se pudiera ganar una candidatura. Ahora lo que tenemos son candidatos independientes. Ah, muy bien, sí. Candidatos independientes de los partidos políticos. Tenemos candidatos a la gubernatura, tenemos candidatos a las diputaciones locales. Sí. El problema de este tipo de candidaturas, pues es obvio, porque no cuentan con una estructura electoral. Claro. Que les permita, cuando menos, documentar el voto en un porcentaje importante de las casillas que se instalan en todo el estado de Veracruz. Para poder demostrar un triunfo, tienes que tener las actas en la mano. Claro.
Si no tiene las actas en la mano, dice, gané porque aquí tengo estas actas de todos los municipios, distritos, como sea, y tú puedes demostrar que ganaste. Pero si no tienes las actas en la mano, no puedes demostrar nada. Claro. Y ante el OPLE, y ante el INE, y ante cualquier otro organismo electoral, pues nunca te van a dar el triunfo. Muy bien, entonces quiere decir que se crearon más que candidatos independientes, partiditos independientes. No exactamente, mira, la figura de candidato independiente, desde mi punto de vista, es muy importante. Sí. Sí, muy importante porque, por muchas razones. La primera, porque los partidos políticos vienen perdiendo credibilidad. Así es. Todos, sí. sin Sí. excepción. Sí. Unos más que otros, pero ya hay un en la sociedad civil, Sí, hay un antipartidismo. totalmente de acuerdo. Entonces, un candidato de la sociedad civil, Sí, que viene de la sociedad, que no se ha dedicado, si tú quieres, a la política, pero que tiene preparación, que Claro. tiene los conocimientos suficientes para ejercer un cargo político de representación popular, de lo que sea, alcalde, diputado, senador o la misma gubernatura, y nos vamos hasta arriba, hasta la presidencia de la República. Entonces es más atractivo sí, un ciudadano de la sociedad civil claro. que no tiene que ver nada con los partidos políticos. Sí, ¿Por qué? Porque es más sano, claro. porque claro. es una persona honesta, probada. No un gran político que te echan discursos y que hasta marean a la gente, ¿no? Sí. Eso es una gente honesta y que va a administrar bien los recursos públicos. Correcto. Puede haber excepciones como en todo, pero en la mayoría yo creo que una candidatura independiente ante la sociedad civil es más atractiva. Por eso tratan, Sí, ¿sí?, desde el poder, utilizando los organismos electorales, de frenar ese tipo de candidaturas para que la gente nada más tenga o votas por el azul, o votas por el rojo, o votas por el amarillo, o por cualquier otro color. Y se le está quitando un derecho fundamental, sí, incluso el primer mandamiento, por decirlo de alguna forma constitucional, es el derecho de votar votar y ser votado. y poder Sí. ser votado. Muy bien, a ver, Sí. otra vuelta, otra vuelta. Porque no es lo mismo votar y ser votado que votar y poder. O sea, tú tienes un poder. Sí, sí, Puedes sí. votar, pero también puedes ser votado. Muy bien, Sí. muy bien, bien, bien. Y ese es un derecho Sí, que a muchos ciudadanos, y hablamos del estado de Veracruz, se les está cancelando, restringiendo, se limitando, les está cancelando. limitando Sí. hasta anularlo por completo. Nada más tienes derecho a votar y di que te fue bien. Caramba. Oiga, muy interesante, César. Verdaderamente me gusta mucho lo que estamos platicando porque está muy orientadora la plática y quisiera saber si contamos con mayor espacio de tiempo para continuar o vamos a tener una interrupción. Ahorita nos van a avisar. Yo agradezco el espacio que nos permiten aquí en esta y la invitación que me hiciste, Luis Blanco. Entramos al corte, entonces enseguida regresamos, ¿eh? Muy bien. La noticia es la artillería de la libertad. El micrófono, su mejor arma. Vamos a un corte y regresamos.
Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia. Regresamos. Vamos a continuar con el tema que estábamos manejando de la política, que es muy interesante, pero esta vez yo voy a pedirle a César Augusto Armenta Barradas que nos hable acerca de su vida personal, políticamente hablando, su actuación, su participación, por qué él siente, o le voy a preguntar si así lo siente, que ha habido cambios en el ambiente político nacional y veracruzano, o no se ha llegado a ningún cambio. ¿Qué ha pasado, César? Cuéntanos. Bueno, ¿qué no ha pasado? Bueno, me preguntabas primero de mi participación Sí. En política. Mira, en 1987 me tocó fundar en el estado de Veracruz una corriente política Sí. que se denominó Corriente Democrática. Corriente Democrática. Sí, ese fue el. Y como Corriente Democrática estuvimos con amistades, gente que coincidía con mi punto de vista político, y en todo el estado teníamos pues no un tipo de estructura de grupos de compañeros con los que intercambiábamos pues algunos comentarios, ¿no?, de la política. Y en ese mismo año se empezó a manejar ya a nivel nacional. A nivel nacional. Y la corriente democrática se llegó a tal grado que llegó a ser a nivel nacional. Sí. Y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, el que encabezó este movimiento fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que en 1988, no nada más Cuauhtémoc, estaba Porfirio Muñoz Ledo, sí. Cerebros muy importantes, la economista catedrática Ifigenia. de la UNAM, Ifigenia Martínez, entre otros. Sí. Estos personajes con conocimientos no nada más de política, sino en otras materias. Muy bien. Entonces se nos hizo una invitación en la Ciudad de México a participar de todos los que teníamos estos movimientos en los estados, y tuvimos una asamblea nacional. Muy bien. En la Ciudad de México. Sí. Y ahí se tomó la decisión, por cierto que yo no estuve muy de acuerdo, pero bueno, la mayoría siempre manda, de que nos conformáramos en un partido político. O sea que de ahí nació un partido político, sí, que se tuvo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. PRD. El PRD, así nació el PRD. Muy interesante. Y luego el PRD en 1988 abanderó la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y en el estado de Veracruz a mí me tocó no nada más coordinar su campaña en las temporadas de elección, sino hacer algunos eventos antes. Ajá. De que se llegara a la campaña aquí en el estado. Y bueno, los resultados fue, y todo el mundo lo sabe, sí. Se llegó en 1988, se llegaron las elecciones, y los resultados fue que en el estado de Veracruz ganamos de calle al Partido Revolucionario Institucional. Muy bien. Y el problema es que no teníamos una estructura electoral para poder documentar el voto al 100%. Sí, Tampoco nos hubiera valido, porque entonces, teniendo un gobierno de poder absoluto, prácticamente una dictadura, al otro día, 2 o 3 días, amanecían en los basureros rollos de actas de escrutinio quemadas, y nada más pedazos y todo. O sea que aquí en el estado de Veracruz, como los barrimos, le ganamos al PRI
de Sí. calle, Sí. quemaron la mayoría de las actas. Materiales electorales. Sí, todas las actas de estos días, las Sí. que se levantan en una casilla, Sí. ellos las amanecían en los basureros quemadas, nada más tenían partecitas, no se quemaban todo, pero no podías demostrar nada. El caso es de que esa elección no la robaron Sí. y subieron al señor Carlos Salinas de Gortari Fue cuando ocurrió el famoso... a la presidencia. Y bueno, ya desde ese momento, y es público, don Carlos Salinas de Gortari y uno que era el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Sí. Diego Fernández de Ceballos, ya tenían un acuerdo. Ya habían acuerdos. Sí. Y bueno, el PAN también se sumó Sí. a la candidatura de Carlos Salinas. Y hasta la fecha siguen en la misma. Exactamente. El PAN y Prácticamente nace el PRIAN. el PRIAN, lo que se llamó. Pues esa es la historia, mi participación política. Después de esa elección, yo prácticamente me retiré a mis actividades de comercio y ya no he vuelto a participar en nada. Eso es. Esa es la historia, pues. Magnífico, César, pues realmente vale la pena conocer y estar en vivo platicando con el fundador de una corriente democrática, una corriente crítica, ¿verdad? Claro que sí. Una corriente que hizo historia y que logró ciertos avances que a la fecha podemos decir los aquilatas como verdaderamente bueno el producto que dan o lograron un producto regular. Bueno, creo que fue importante esa participación, no la de César Armenta, sino la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el equipo tan brillante que tenía en la Ciudad de México, Sí. y en otros estados también de la República, porque de allí empezó a un poquito a servir de muellecito para que los poderosos ¿cómo se les dice? Los que tienen todo el poder así. La totalitaria. Fueran bajándole Sí. un poco a su ritmo. Pero bueno, y el PRI empezó a perder muchas candidaturas Sí. en todos los estados y sigue perdiendo ahora. Ya no es el partido con Hegemónico. todo el poder hegemónico que tenía antes. Lo vamos a ver en las próximas elecciones, Claro. cuando, desde mi punto de vista, el que va a perder la elección en el estado de Veracruz se llama ni más ni menos que Javier Duarte. Eso es. Bueno, pues entonces tenemos una visión general de lo que ha sido tu vida en el aspecto de la política, especialmente en la formación y desarrollo de una idea que fructificó y que llegó a una campaña presidencial. Ahora, César, quiero preguntarte, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué nacen las candidaturas independientes? Hay una reforma política, ¿no? Bueno, es una forma de participar en política sin ser ahijado, o bueno, apadrinado por un partido político. O sea, no tienes compromisos con ningún partido. Eso es. El único compromiso que debe tener un candidato, debieran de ser todos, pero los independientes en primer lugar, es el compromiso con la ciudadanía, Claro, ¿no? claro. Con la gente, no con compromisos atrás de los que se hacen, algunos dicen que hasta en lo oscurito, ¿no? Sí. Pero son importantes y creo que en el futuro político de nuestro país y de nuestro estado, las candidaturas independientes de los partidos van a jugar un papel determinante. Sí. Porque es la única vía, no veo otra, para llegar al cambio que todos los veracruzanos queremos. César, me imagino que la figura de candidato independiente se le da formalidad, pero ya existía en la Constitución prácticamente la idea de ser candidatos independientes, ¿no? Como dijiste muy sabiamente, independiente de los partidos políticos. La Constitución establecía, ¿verdad? No en esos términos, no, pero sí está el derecho Sí, de votar y poder ser votado sí. a todos los cargos de elección popular sin
con el nombre, o ¿cómo se le puede decir? La figura. La postulación. De una candidatura independiente. Entonces aquí lo que le agregamos a un candidato independiente, que es independiente de los partidos políticos y punto. Eso es. Pero son ciudadanos, y todos los ciudadanos Sí. que no militamos en un partido, obviamente, somos independientes de los partidos, no dependemos de ellos. Exacto. El problema es económico, Sí. porque los partidos tienen prerrogativas para todas sus campañas y para todos sus candidatos. Por cierto, ¿cómo has visto el gasto en esta campaña? Bueno, en esta campaña, la verdad, no he visto un gasto así exorbitante. Es una campaña diferente a las demás de años atrás. Pero obviamente los candidatos de los partidos políticos tienen más recursos Sí. que los candidatos independientes. Así de A sencillo. mí me da la impresión de que las campañas son ahora una especie de muestra como si fuera para reina de carnaval. Anuncian los rostros, las sonrisas y no anuncian las plataformas o las ideas de los partidos o las ideas de los propios candidatos. Así es. No hay propuestas. No hay propuestas. No hay propuestas, tampoco se puede presentar una propuesta que abarque todo. Tiene que ser propuestas para cada uno de los sectores Claro. de la sociedad civil. Sí. Podemos hablar de los campesinos, agricultores, ganaderos, comerciantes, Claro. pequeñas y medianas empresas, etcétera, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, Sí. ¿sí? Para poder resolver o sentar las bases para resolver los muchos problemas por los que estamos atravesando. Muy bien, César, pues creo que ha sido muy interesante todos estos temas, esta temática que hemos manejado, que has desarrollado magníficamente para el interés del público y el interés mío en lo personal. Yo siento una admiración muy propia acerca de personas como César, que vienen participando, como él mismo lo dice, mi participación fue esta, y después me retiré. Después llegó un momento en que tú te fuiste, prácticamente te autopensionaste y dijiste, esta es mi vida, ¿verdad? Sin embargo, no dejas de ser un factor importante, un referente en la política, porque yo te conozco a ti por voz de algunos periodistas, de algunos personajes que te mencionan con frecuencia y te ubican como una persona, históricamente hablando, que eres el luchador que la sociedad está reclamando. Pues te agradezco la invitación y agradezco aquí a Mundo 40. a Mundo 40. Y bueno, lo que tenemos que hacer, hay muchas cosas que podemos hacer, sí. Tenemos que organizarnos mejor para poder participar políticamente. Sí. Y bueno, lo demás ya es... Bueno, yo quisiera en este momento diferir de ti de organizarse. Creo que si nos organizamos nos controlan más. Para No. mí, el gobierno busca la forma de que se organice la sociedad para controlarla No. más. Mientras no dependas del gobierno. Mira, hay muchas organizaciones, entre comillas, sociales, Sí, de campesinos. sí. Hay sindicatos con sus, ¿cómo se le llaman a los que mandan los sindicatos? Sus representantes, Bueno, secretarios. secretarios. Generales de Sí. los sindicatos. Todos esos grupos que reciben de alguna manera Sí, dinero del Estado, Sí. no del gobierno, es dinero del pueblo, esos están obligados a hacer lo que les mandan desde los Claro. palacios. claro. Entonces necesitamos una asociación de la sociedad civil, Sí, ¿sí? Por ejemplo, que aquí en el estado de Veracruz abarque todos los municipios del estado, Sí. que podamos tener una estructura cuando menos con comités municipales en todos los ayuntamientos y ya teniendo ese nivel estatal sin dinero público. público. Sí, no se necesita el dinero público. Eso es, te sueltan dinero, pero te condicionan. Te condicionan, te y controlan. después son los que te mandan. Claro. No, necesitamos eso, una asociación de la sociedad civil para participar no solo en política, Claro, sino en todo lo que se tenga que participar para
elevar las condiciones económicas en todo el estado de Veracruz. Gracias. Totalmente de acuerdo con César. Bien, amigos, pues ha sido una oportunidad brillante la que se dio en estos momentos de haber escuchado opiniones tan valiosas y tan fuertemente bien claras de una Gracias, no es para tanto. de un personaje que yo admiro, repito, porque me ha tocado vivir en la historia de esta evolución política, me ha tocado vivir los comentarios que las personas expresan magníficamente de tu persona. Y coincido contigo en que hay que hacer una organización civil, una organización libre, una organización sin control, sin registros, sin cursos. En la red presentó Noticias y Sucesos. Aún queda mucho por informar. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.